Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de las baterías de nuestros dispositivos móviles. En este caso nos vamos a centrar un poco en los celulares y las tabletas. Todos deseamos que nuestras baterías tengan un alto rendimiento, pero que además puedan durar bastante tiempo. Porque no es lógico comprar un terminal móvil y que la batería comience a descargarse fácilmente y que no nos dé el rendimiento que esperábamos. Por ejemplo, si compramos un teléfono, supongamos con 5000 miliamperios de capacidad de batería, y esperamos de que nos dure siquiera un día y medio o 2 días, pero qué tal que ese teléfono de un momento a otro nos comience a durar la batería tan solo unas horas, 7 u 8 horas. Ya hay una degradación en la batería. Entonces eso es lo que queremos ver hoy. Cómo podemos cuidar nuestras baterías. En este caso, yo les voy a tomar como modelo este teléfono Xiaomi. Es un Redmi 9. Es un teléfono que lleva alrededor de 1 año y medio de comprado, pero que su batería sigue teniendo el mismo rendimiento que cuando la compramos. Entonces hoy les voy a dar algunos secretos o trucos que utilizamos en RSC para cuidar nuestros dispositivos. Entonces, por ejemplo, aquí en este Xiaomi Redmi 9, aquí en configuración, hay una opción que dice batería. Aquí en la opción batería me dice de que tengo un tiempo restante de 24 horas 34 minutos con una carga del 93%. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestra batería pueda durar? Entonces es evitar ciertos errores. En internet hay muchas teorías sobre cómo cuidar las baterías. Inclusive algunos instalan programas de terceros supuestamente para cuidar la batería. Pero lo puedes hacer tú mismo con lo que te ofrece el fabricante y lo que tiene tu teléfono. Entonces algo que tienes que tener en cuenta a la hora de cuidar tu batería es lo siguiente. Primero, nunca permitas que tu batería se descargue completamente o llegue a un nivel crítico de descarga. ¿Por qué es dañino esto para tu teléfono? Bueno, un enemigo para el litio, actualmente la mayoría de los teléfonos utiliza litio en sus baterías. Y un enemigo del litio es el calor. Y cada que tú cargas tu terminal móvil, se va a generar calor. Y esto le va a hacer daño a tu batería. Poco a poco la va a ir degradando mucho más. Entonces imagínate que tú permites que tu teléfono se descargue a un 15%. Ahora imagínate, para que pueda hacer todo ese ciclo de cargado va a tomar bastante tiempo y calor. Y eso deteriora la batería. ¿Qué deberías hacer en ese caso? Bueno, algo que deberías hacer es no permitas que tu teléfono baje menos de un 40%. Si tienes la oportunidad de cargar tu teléfono cuando esté en un 40% en un momento, hazlo. No permitas que se descargue completamente. Va a ser muy diferente la cantidad de calor que se va a desarrollar cargándolo al 40% que del 15% a cargarlo completamente. Va a generar mucho calor. Las baterías actuales ya no tienen memoria. Anteriormente, cuando se utilizaba de níquel cadmio, sí tenían efecto memoria, de que si querías dejarlas descargar completo, luego querías cargarlas al 100. Bueno, ya las baterías de litio no tienen ese problema, ya que tienen un controlador de carga. Y en el caso de terminales móviles, por ejemplo, como Xiaomi, normalmente en la carga se aplica inteligencia artificial para que el teléfono pueda administrar y pueda supervisar las cargas y descargas de tu batería. Un teléfono actual no va a permitir de que tu teléfono se muera completamente hasta el punto de que la batería quede muerta. No, él va a apagar el teléfono con una reserva de batería para que tenga carga inicial. Eso va a ser el teléfono. Igualmente, algunas inteligencias artificiales que han sido instaladas en algunos equipos nunca permiten que la batería llegue al 100%, sino que llegue, digamos, a un 80 u 85% para que no quede al 100%. Entonces, esto también ayuda al cuidado de la batería. Si tú deseas, no tienes por qué cargar tu teléfono al 100%, no estás obligado, no se va a dañar. Si lo dejas en un 85 o un 90%, tu teléfono va a estar bien. El punto es de que no dejes descargar completamente tu batería. Eso va a ayudar mucho.
Igualmente, algunos utilizan cargas rápidas. Las cargas rápidas son muy buenas, ahorran tiempo cargando el dispositivo, pero una carga rápida también ayuda a que se deteriore más rápidamente la batería. Es la triste realidad del litio. Nadie puede negar esa realidad. A más velocidad de carga, más daño se causa a la batería. Es muy diferente cargar a carga rápida a una carga lenta, que el teléfono va a tomar más tiempo en cargar, pero se va a proteger más la batería. Algunos, por ejemplo, tienen la opción de desactivar la carga rápida. Si tú no tienes afán y puedes cargar tu teléfono en un momento en la tarde o en la noche que cargue completo en carga lenta, puedes hacerlo. Puedes utilizar la carga rápida en una emergencia. No es una regla, es tan solo una sugerencia para que nuestra batería pueda durar más. Normalmente a las personas nunca les mencionan eso de la carga rápida. Sí, carga rápido tu teléfono, pero ¿qué efecto está teniendo en tu batería? Es algo de lógica. El ser humano no ha podido solucionar ese problema de la carga rápida. Aún no se ha solucionado. Mayor velocidad de carga, más daño va a haber en la batería. Entonces, esas son algunas sugerencias que te puedo dar. No dejes bajar tu batería hasta que llegue a un punto crítico, no lo hagas. Si tienes la oportunidad, déjala hasta el 40 y carga tu batería cuando llegue al 40. No, si quieres también no lo cargues completamente, puedes dejarlo en un 90 u 80%, no hay problema, no se va a dañar tu teléfono. Y recuerda, utiliza la carga rápida solamente cuando estés de emergencia o afán. De lo contrario, utiliza la carga lenta, que tu teléfono así va a durar más la batería. Entonces, todos queremos cuidar la batería de nuestros terminales porque a veces reemplazarlas es costoso y nuestros teléfonos no quedan igual. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Recuerda además contestar nuestras encuestas que estamos lanzando todos los domingos y luego estaremos haciendo videos sobre estas encuestas para tenerlas en cuenta, para tener en cuenta las opiniones que ustedes dan. También observa nuestras listas de reproducción, las cuales te van a llevar a más de 500 videos para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.